Hola, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de El Fútbol de Siempre. Estamos aquí probablemente analizando mucho más a Guatemala, en este caso, en este canal, y es por eso que hoy venimos a hablar de los chapines a nivel sub-20, de Guatemala a nivel sub-20 y lo que le espera en este mundial ya nuevamente y readaptado en Argentina. A partir de hoy vamos a estar hablando en este video, en este contenido, de lo que es el sorteo del mundial sub-20, haciendo un poquito una predicción y también analizando los posibles rivales y los posibles grupos que se le pueden conformar a los chapines, sí, a la selección de Guatemala. Es por eso que primero tenemos que empezar hablando de los bombos, sí, es decir, de cómo pueden estar conformados los bombos, los lugares en los cuales se va a ubicar Guatemala, en qué bombo va a estar y en qué posibles grupos le puede llegar a tocar. Recordemos que el bombo 1 está conformado por los cabezas de grupo, los que van a ser exactamente los líderes de cada uno de los grupos de este Mundial Sub-20 en esta primera fase, donde van a estar el anfitrión Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Senegal. Luego en los bombos 2, 3 y 4 estarán el resto de los equipos, el resto de las selecciones, quienes serán enviadas azarosamente, evitando equipos y países de la misma confederación en un mismo grupo. Sí, serán enviados a cada uno de los grupos en los cuales están los líderes, los cabezas de grupo en este caso, miembros del bombo 1. En el bombo 2 tenemos y está integrado por Ecuador, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Colombia y Corea del Sur. Luego en el bombo 3 aparecen Nigeria, Honduras, Fiji, Uzbekistán, Japón e Irak. Y por último en el bombo 4 aparecen República Dominicana, Israel, Eslovaquia, Túnez, Gambia y Guatemala. Aquí como último del bombo 4 aparecen los chapines, aparece Guatemala, quien podría estar, sí, destinada a cualquiera de los grupos, o por lo menos de los cabezas de grupo nombrados anteriormente en el bombo 1, y que dependerá también azarosamente de cómo le pueda llegar a tocar. Pero hay datos a tener en cuenta y que ustedes tienen que saber que a Guatemala le pueden tocar, como no. Bien, vamos a arrancar por una de las primeras posibilidades. En caso de que a Guatemala le tocara el grupo tanto de Argentina, Uruguay, en este caso, no podría estar en ese mismo grupo si ya le toca alguno de estos dos cabezas de grupo del bombo 1, ya no podría estar ni con Ecuador ni con Brasil del bombo 2 y así poder evitar dos sudamericanos que a priori pueden llegar a ser muy fuertes. Le conviene, de hecho, en todo caso, sabiendo el poderío y la fuerza de Brasil, o hasta incluso la sorpresa de Ecuador, le convendría que Argentina o Uruguay estén en su grupo, es decir, pueda llegar a caer en alguno de ellos, ya que Brasil estaría conformando otro totalmente diferente y no encontraría dos posibles potencias como podrían llegar a ser Uruguay y Brasil en un mismo grupo, lo cual también lo ayuda bastante a poder crecer sin tanta presión en el grupo y poder clasificar a lo que van a ser los octavos de final. Otra parte, de tocarle Estados Unidos, que es una posibilidad, ya sin duda alguna que Honduras no podría tampoco ser parte de su grupo. Sí hay que aclarar que a partir del bombo 1 con el bombo 4 es posible que haya una posibilidad de más de una confederación unida, y es decir, más de una selección de la misma confederación en el grupo, ya que el bombo 4 es casi inevitable debido a los bombos 2 y 3. Pero no podrían estar conformados por Estados Unidos y Honduras, también estar Guatemala, ya que debería evitarse. Lo mismo pasaría con República Dominicana, sería quien lo eliminó de la CONCACAF sub-20, de esa clasificación, quien lo eliminó ya no le podría tocar, ya que encima conforman el mismo bombo, el último, el bombo 4. En caso de que le toquen los europeos, hablamos del bombo 1 Italia y o Francia. De hecho ya no le podría tocar y estaría evitando a la selección inglesa, a la selección de Inglaterra, ya que tampoco podría conformar el mismo grupo que los nombrados anteriormente, y Guatemala evitaría dos fuerzas europeas en un mismo grupo, lo cual también le convendría bastante para poder seguir afrontando su fase de grupos. Y analizando también por último la selección africana, la única en este caso en el bombo número 1 de Senegal, evitaría también una siempre dura selección de Nigeria ocupada en el bombo 3 y evitaría dos selecciones africanas en un mismo grupo, las cuales también son muy difíciles y muy complicadas de afrontar. Hasta aquí un poco las especulaciones
selecciones, ¿no? De los posibles grupos que puede llegar a integrar Guatemala. Uno de los posibles grupos que le podría llegar a tocar a Guatemala, sin duda alguna, de manera azarosa, podría ser Italia, luego conformarse con Ecuador, pasar por Nigeria y por último finalizar en Guatemala. Es una de las posibilidades de manera azarosa que le pueden tocar a los chapines para poder afrontar esta fase de grupos, en este caso para poder clasificar a los octavos de final. Cuanto a lo que yo creo que le conviene a Guatemala, que le podría llegar a facilitar las cosas, que le podría ser accesible el grupo, más allá de que sea una selección muy fuerte, muy potente y que puede disputar con cualquier selección de igual a igual este mundial, un grupo integrado por Senegal, un grupo integrado en el bombo 2 también por Nueva Zelanda, también ubicando en el bombo 3 a Uzbekistán y por último conformándose por Guatemala. Sería un grupo bastante ideal, un grupo también donde pueda llegar a tener sus posibilidades de clasificación, teniendo en cuenta que es un nivel muy pero muy exigente el del mundial, donde clasifican las mejores selecciones de todo el mundo y en las cuales Guatemala tiene que salir de la mejor manera de esa fase de grupos para poder afrontar también los octavos de final y poder marcar la historia de poder clasificar y poder pasar esa barrera que aún no se ha roto. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre los chapines, sobre Guatemala, información, historias, análisis, como hemos hecho hoy con el posible sorteo del Mundial Sub-20, se pueden suscribir acá abajo. Me pueden apoyar muchísimo, activan también la campanita, que es muy importante para que no se pierdan ninguno de los videos que vamos a estar subiendo. Aquí abajo también pueden dejar ese enorme like, pueden comentar qué les pareció el video, cómo les gustaría que sea el próximo, todo lo que deseen aquí abajo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo.